Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com y a través del contacto telefónico 0251-232-3959. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Como toda la semana, hoy abordaremos un tema muy importante para la colectividad. Se trata de cómo denunciar en los delitos de violencia contra la mujer. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola doctora Lirio, sufro violencia psicológica por parte de mi pareja desde hace muchos años. Me dicen que denuncie, pero no estoy clara cuál es el procedimiento a seguir. Por favor, ¿me puede asesorar cómo debo proceder? Rosaura, gracias. Decidí hacer esta noche en este programa en relación a los delitos de violencia contra la mujer porque son muchísimas las solicitudes que nos llegan por las redes de Solución Final y por nuestro correo electrónico en relación al tema. Inicio mi conversación diciendo pues que la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, pues una ley especial que se promulgó en Venezuela en el año 2008, en agosto de 2008. Esta ley sufrió una reforma en diciembre del año 2021, donde se introdujeron dos nuevos tipos penales: violencia mediática y violencia política, y se crearon algunas instituciones a favor de violencia contra la mujer. En esta ley pues también se establece todo lo relacionado al procedimiento a seguir en caso de que una mujer sea víctima de violencia. En esta ley a la que nos hacemos referencia se establecen cuáles son las personas que están legitimadas para denunciar, pues que aparte de la mujer víctima de violencia y en general cualquier persona que tenga conocimiento, persona o autoridad que tenga conocimiento que una mujer está siendo víctima de violencia. Igual se establece cuáles son los órganos receptores de denuncia, que son aquellas instituciones establecidas en la ley, que son las que tienen que recibir la denuncia y tramitar el procedimiento. Y también se establece que pues que una vez que una mujer denuncia ante un órgano receptor de denuncia, este está obligado a llamar al hombre agresor e imponerle lo que se denomina de las medidas de protección y seguridad, que son mecanismos legales establecidos en la ley que se imponen al hombre para frenar la violencia en favor de la mujer, que esas medidas de protección y seguridad son de estricto cumplimiento y que son de cumplimiento inmediato. Estas medidas permanecen durante todo el proceso a favor de la mujer. También en esta ley se establece el lapso de duración del proceso contra la mujer, que es muy corto, que es de 4 meses contados a partir de que se notifica al hombre de que existe una denuncia en su contra, que ese lapso se puede ampliar hasta por un lapso de 90 días y que también esta ley es muy novedosa porque la mujer tiene la posibilidad de interponer una acusación particular propia en caso de que se hayan vencido todos los lapsos establecidos al fiscal del Ministerio Público para presentar su acto conclusivo. De este tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de una abogada especialista en el área que nos acompaña desde La Guaira, con quien abordaremos este tema tan interesante y que es importantísimo que todas las mujeres y los hombres también lo conozcan. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión y en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde La Guaira de la abogada Milagro Rengifo, especialista en violencia contra la mujer. Milagro es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho en Ciencias Penales y Criminalística, en Derecho Penal Internacional, en Derechos Humanos, en Investigación Fiscal y es doctorante en Doctorado de Derecho Constitucional en la Universidad Santa María, docente universitaria, abogada en ejercicio y diplomada de la ULAD en Derechos Humanos y Derechos de la Mujer. Bienvenida la abogada Milagro Rengifo a Solución Final. Muchas gracias, Lidio, por la invitación
agradecida eternamente porque nos permitan una conversación profunda y especializada en esta materia que es tan delicada y que ha generado tanta controversia y que necesitamos que nuestros colegas entiendan que es una materia sumamente especializada. Bueno, yo estoy muy contenta, muy feliz, porque todas las personas que me conocen saben que yo soy una defensora de los derechos de la mujer en el buen sentido de la palabra. Yo fui defensora pública, aunque yo fui defensora pública, era defendiendo al hombre. Pero después que salgo de la defensa pública, pues me aboco entonces a ser una gran defensora de esta ley, que es la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida de violencia, pero que es poco conocida. El programa de hoy lo denominé Milagro, procedimiento a seguir en la denuncia de los delitos de violencia contra la mujer. Pero para las personas que la conocen, Milagro es una abogada, ex fiscal del Ministerio Público, con competencia especial en violencia contra la mujer y gran defensora y conocedora de esta ley. Para mí es un orgullo y un placer tenerte invitada porque tenía mucho tiempo esperando hacer este programa y bueno, llegó el gran día. Milagro, yo quiero que iniciemos la conversación de esta noche explicando un poco cuál es el alcance de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cuál es la finalidad de esa ley? Mire, esta es una ley sumamente especializada. Nosotros en Venezuela tenemos la gran oportunidad de tener una ley de primera generación que implica que es una ley amplia, como no hay en otros países de América Latina, una ley que trabaja no solo los presupuestos y los principios, ahora con la reforma, que aunque no gusta mucho, tiene cuestiones interesantes. A partir del 16 de diciembre del 2021 se incorporaron los derechos humanos de forma fundada o fundamental. Tú sabes que hay quienes manejan que los derechos humanos, si no se incluyen dentro de las leyes, es difícil la aplicación. Bueno, en este caso, la ley tomó en consideración eso y aplicó e incorporó como parte de sus elementos y principios los derechos humanos de la mujer, lo que es importante. Además, ha desarrollado dentro del contexto. Sabemos que muchas veces se queda en letra muerta y una amplia contextura en cuanto a la unión de todos aquellos operadores que trabajan derechos humanos. Es decir, se creó una comisión nacional que está regulada en la ley. De igual manera, pues se ampliaron los delitos, lo que es muy bueno porque se incorporaron delitos que no existían y que eran importantes, como por ejemplo la violencia informática, que sigue siendo una situación irregular porque nos está trayendo como un delito secundario accesorio al principal. Y también tenemos pues la violencia política, que hay que meterle el ojo porque es bien delicada, sumamente delicada. Entre las innovaciones que trajo la ley, pues y las reformas de algunas cosas que se adaptaron, se subieron muchísimas penas, algunas se mantuvieron igual, pero en materia de delitos sexuales hay que hacer puntos muy particulares porque hay cosas que determinan antinomia. Sin embargo, esta ley, que tiene un objeto la protección y garantía de los derechos de la mujer, entiéndase los derechos de la mujer. Cada vez que nosotros estamos frente a una situación hombre-mujer, no todo es violencia de género. Siempre hay que analizarlo de cara a lo que prevé el artículo 18, que te dice que es una acción del hombre dirigida a la mujer basado en un acto sexista o una subordinación patriarcal. Yo, aprovechando mi condición de varón, hago actos para limitar los derechos de la mujer. La garantía principal de estos derechos de la mujer, aparte por supuesto de la vida y la integridad física, es la libertad, que es lo que venimos nosotras luchando en situación de igualdad. Cuando hablamos de la ley, es el equivalente a nuestro derecho a decidir, libertad. Ese es el parámetro principal de derechos humanos en el cual se basa el objetivo principal de la ley. Así es, Milagro, y acabas de decir algo muy importante, que también tenemos que diferenciar que no todos los delitos son de violencia contra la mujer. Acabas de decir que aquellos delitos pues, que te subordinen al poder del hombre, porque eso es importantísimo que lo aclaremos. Ok, antes de entrarnos al procedimiento que debe seguir una mujer para denunciar, quiero que expliques someramente cuántos delitos prevé esta ley. Bueno, es importante hacer la aclaratoria, Lirio, de que unas cosas son formas de violencia y otras cosas son delitos típicos. Es correcto. En la ley ahora hay 25 formas de violencia de género, entre los cuales está la violencia psicológica, el acoso, hostigamiento, la amenaza,
Luego viene la violencia física propiamente dice, que es la más conocida. Sí. Están las violencias sexuales, está la violencia patrimonial, está la violencia patrimonial y económica, está la violencia ginecológica, que está definida como forma de violencia, pero no como elemento tipo. Así que es. Eso es lo que llama la atención. Está la violencia obstétrica, está también las tratas, los tráficos, el femicidio. También se incorporó pues la violencia política, la violencia informática y la violencia multicausal, que están bien interesantes porque hay cosas en las cuales se generaba confusión si teníamos, por ejemplo, una mujer que tenía un amparo por varias normas internacionales. Un ejemplo típico de ello es una mujer que sea una adulta mayor, además de ser, por ejemplo, de una etnia y discapacitada. Entonces tiene un amplio margen de protección. Tendríamos la ley, la Convención Belén do Pará, la Convención para los pisatarios o los aborígenes o los primeros pisatarios. Tendríamos también la Convención para el adulto mayor y tendríamos la Convención de las personas con capacidad disminuida. Eso es lo que se llama una violencia multicausal, donde una mujer puede verse vinculada en otras cosas que requiere un ámbito de protección más amplio, de mayor alcance, porque evidentemente está dentro de una multiplicidad de garantías de derechos humanos. Es importante, Lirio, recordar que toda esta ley se basa en la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar los derechos humanos de la mujer. Todo funcionario operador de justicia debe estar consciente de que está trabajando como garante de derechos humanos, de manera tal que al estar vinculado a ello, como en el caso de las violencias institucionales que las estamos viendo, y que es necesario que todos los abogados y los operadores empecemos a hacer las denuncias. Así es. Tenemos que presionar para que los funcionarios actúen con el marco del respeto del derecho de género, que eso no implica que siempre tomen decisiones a favor de la mujer, sino que tienen que tener decisiones con garantías de derechos humanos, una buena investigación. Cuando uno le exige al fiscal del Ministerio Público que realice una investigación de ley, yo no le estoy pidiendo que invente o que establezca que efectivamente la mujer es responsable o que el hombre tiene que ser absuelto, sino que en derecho, de acuerdo al artículo 13, aplicado por remisión directa del artículo 83 de la ley especial del Código Orgánico Procesal, debemos establecer la verdad procesal. Y el derecho penal, por ser naturalmente objetivo, es probatorio. Todo lo que tú alegas tiene que ser probado. Y recordemos que hay que siempre estar vinculado con la visión de género que lo exige la ley, que debe flexibilizar los parámetros de probanza. ¿Por qué? Porque este es un delito oculto, todos son delitos ocultos por supuesto. Claro. Ahora bien, Milagro, en esta primera parte del programa quiero hablar de las generalidades de la ley, porque luego en el próximo paso vamos a ir al procedimiento. ¿Cuáles son los principios que rigen la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Ok, mira. Ahora hay enfoques y hay principios. Así es. La ley ahora te separa en varios enfoques que deben ser tomados en consideración cuando tú estás haciendo la aplicación de la ley. Hay enfoque de género, enfoque feminista, enfoque de libertad. Discúlpame que te interrumpa. Tú sabes que yo te oigo hablar a ti y nosotros que trabajamos con esta ley. ¿Qué ley tan bella esta? Tú te pones a hablar todos los enfoques que le introducen ahora esta ley, pero entonces... es que yo digo que es bella, el problema es funcionarial, el problema es de aplicación. Lo que estábamos conversando, o sea, mira, yo veo que constantemente todo el mundo pide reformas de ley. Señores, lo único que nosotros necesitamos son funcionarios que estudien y se sensibilicen con el proceso. O sea, sensibilizarse implica que tú debes entender que tú tienes que trabajar con visión de género. Ahí está, mira, el artículo 4 de la reforma de la ley, que es lo que te digo, que ahora la ley incorporó maravillosamente cuestiones de derechos humanos, que esa es la parte que me gusta de la reforma. Hay cosas que no me gustan, por ejemplo, que se incorporó la posibilidad de que haya conciliación. Yo estoy contraria a la conciliación porque la violencia no... Es un absurdo. Y se presta a mucha interpretación desde el punto de vista subjetivo, porque el equipo multidisciplinario es el que va a decidir si una mujer está en capacidad o no de entender lo que es conciliar una situación de violencia. Lo que me genera un poco de ruido
porque yo considero que, por ejemplo, las violencias patrimoniales sí se pueden resolver a través de Claro, conciliación. son patrimoniales, son Es patrimoniales, patrimonial, correcto, el bien así es, jurídico es disponible. así es, Yo puedo llegar a un acuerdo contigo, Lirio, vamos a pagarte tanto, claro. solucionamos esto, está bien. Pero me preocupa el límite de esas conciliaciones cuando hablamos de violencia psicológica, que la gente cree que es sencilla. Vamos a hacer un stop porque tienen cosas muy buenas la reforma, pero el artículo 13 de esa reforma me impacta. Solamente no puedes conciliar cuando está en riesgo tu integridad, tu vida y la integridad física. O sea, eso está muy mal redactado, No, creo no, yo. es que Creo también yo. Es que también yo puedo querer, y recuerda que la mujer cuando se encuentra dentro de un proceso de violencia, está en un ciclo de violencia, Claro, por ella está en ese supuesto. ciclo y ella va a justificar la violencia. Por Entonces, ¿hasta qué supuesto. punto puedo yo decir que mi integridad no está en riesgo? Claro, eso es un absurdo. Entonces, sigamos con lo que estabas explicando los enfoques, te hablé de los principios, pero tú abordaste los enfoques que están nuevos en, esta ley, en la reforma de la ley. Claro, el artículo 4 nos desarrolla el enfoque, primero, por supuesto, la visión de género, el enfoque de género, que hay que explicarle al común denominador de nuestros colegas y a todos los que tengan interés en el área jurídica, que cuando hablamos de enfoque de género no se refiere a la condición de lo que estudiamos en castellano, hombre, mujer, género Claro, masculino y femenino, sino que género es el conocimiento o concepción internacional con el que se ha conocido la violencia contra la para la mujer mujer. con Claro. las modificaciones del DMS5, que es, tú sabes, la incorporación de todas formas de discriminación. Entonces ahora no se habla de mujer de manera taxativa, sino cualquier forma de feminización. Entonces, bueno, ahí incluiríamos a todas estas personas que si bien no son biológicamente mujer, Claro. tienen una condición de feminidad. Ojo con esto, en Venezuela eso todavía no existe. Recordemos que nosotros, por nuestra base constitucional, hasta tanto no exista una reforma directa o la aplicación directa de una convención de derechos humanos internacional suscrita por Venezuela que le dé cualidad de derechos de personalidad a aquellas personas, valga la redundancia, que han cambiado su género o han asumido su verdadero género. Claro. Hasta este momento eso no existe en Venezuela. Entonces, cuando hablamos en Venezuela de género, nos estamos refiriendo a violencia contra la mujer por su única condición de ser mujer. Bueno, El Tribunal Supremo definió lo que significa un acto sexista o una condición de subordinación y hizo la advertencia que esto se refiere a solo hechos que pueden ser sufridos por una mujer. El ejemplo, violencia obstétrica. Solo las mujeres podemos claro. sufrir violencia obstétrica. Solo las mujeres podemos sufrir violencia ginecológica. No Claro. existe otra persona que pueda sufrir otro género, Así es. otra condición biológica que pueda sufrir de esa situación. Así es. Entonces, cuando hablamos también, por supuesto, el enfoque de derechos humanos, Lirio, que te dije que queda maravilloso, me encanta porque por primera vez se determina como derecho fundamental. ¿Sabes que hay quienes, los constitucionalistas en Venezuela, hablan de derechos humanos no fundamentales y derechos Sí. humanos fundamentales? Y hay una línea que dice que para que el derecho humano tenga valor dentro de Venezuela tiene que estar constitucionalizado o establecido en la ley. En una oportunidad a mí se me dijo que cuál era el fundamento constitucional de esta ley, que esta era una ley inconstitucional. Entonces, Sí, me se parece grave. repetía. Sí, gravísimo. Claro, pero tú sabes que es grave, Lirio, que abogados especialistas en derecho procesal, en derecho constitucional te digan eso. Así Este es el es. desarrollo de una convención de derechos humanos que de acuerdo de los artículos 19 al 30 de la Constitución, por ser garante de derechos humanos, son ley de la República. De paso que la Por convención es ley supuesto. de la República desde 1995. Claro. Entonces tú me vas a decir, eso tiene jerarquía. Y por la propia decisión del Tribunal Supremo, no tiene jerarquía supraconstitucional, pero tiene jerarquía constitucional. O sea, son leyes que están al nivel de la constitucionalidad. Entonces, Eso, cuando tú me dices, esto es una ley inconstitucional, es grave, pero eso gravísimo. significa, milagro, que es que el rechazo no solamente viene de hombre, viene de la sociedad, viene de los funcionarios, viene de los mismos diputados que algunos no estuvieron de acuerdo con esta ley. Entonces, bueno, esto es piramidal. Tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada Milagro Rengifo acerca de el procedimiento de denuncia en los delitos de violencia contra la
Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online desde La Guaira con la abogada Milagro Rengifo acerca del procedimiento en la denuncia en los delitos de violencia contra la mujer. Milagro, me encantó tu exposición en el corte anterior porque, bueno, hiciste un paseo de las generalidades de la ley. Pero vamos a iniciarnos ahora en el procedimiento. ¿Qué debe hacer una mujer que se siente víctima o es objeto de un delito de violencia contra la mujer? ¿Qué debe hacer primero? ¿Dónde debe denunciar? ¿Cuáles son los derechos que debe exigir? Mira, la mujer cuando se siente que está afectada, pues tiene un amplio margen de dónde acudir. En principio, por supuesto, el órgano idóneo es el fiscal del Ministerio Público, que tiene unidades de atención a la víctima especializada, y ahora la creación de una unidad de abordaje que además de se supone tiene personal especializado a los efectos de una atención integral a la víctima desde el mismo momento que presenta la denuncia. Además de ello, pues tenemos los órganos policiales, todos los órganos policiales, empezando por el órgano investigador principal, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que tiene en todas sus sedes unidades especiales de violencia contra la mujer o de atención a niños, mujer, niños y adolescentes en cuanto a los delitos contra su integridad física, que conoce los delitos de niños, conoce los delitos de mujer. También está la sede nacional o la Dirección Nacional de Violencia contra la Mujer, que queda en Caracas, en la avenida Urdaneta, pero que cada uno de los organismos del Cuerpo de Investigaciones tiene su unidad especializada en esta materia. Así también tenemos todas las policías municipales y estadales especializadas. Ellos pueden conocer, tienen un amplio margen de aplicación porque no solo se reciben denuncias, las cuales después las tramitan y las mandan al Ministerio Público con un lapso aproximado de 15 días, que es lo que exige la norma, pero ellos también están facultados para levantar situaciones flagrantes. Debemos recordar que en materia de violencia contra la mujer, la flagrancia no se da en un momento tácito e idóneo, sino que puede durar hasta 24 horas la situación flagrante a partir del momento en que la mujer pueda denunciar. Entonces tiene una connotación distinta que permite que el órgano policial ayude a la mujer a salir de esa situación conflictiva que se ve. En realidad aquí lo único que podemos hablar de situación flagrante son aquellos delitos que verdaderamente se pueden demostrar así, como por ejemplo la violencia física, o podría existir un abuso sexual o una violencia sexual en flagrancia, una violencia obstétrica en flagrancia, que son los que se pueden determinar de manera inmediata. Pero sin embargo, todos los demás son delitos que ameritan una investigación previa. Hay casos excepcionales donde una amenaza puede ser determinada en flagrancia, si es física, si es vívida y si tienes los elementos técnicos al momento. Una vez que tú formulas la denuncia, te nacen una serie de derechos que están desarrollados como garantía de derechos humanos. Tú como víctima tienes derecho, número uno, a que se te trate con respeto. O sea, es obligatorio que el funcionario que tome la denuncia tenga conocimientos en materia de género, que te trate con respeto, que no ponga en duda tu verbatim, que haga una investigación exhaustiva de lo que tú estás manifestando. Además, ese derecho viene garantizado porque existe un ilícito que está establecido como innovación, que aumentó la pena hasta 2 años, aquel funcionario público que haga una mala tramitación de la denuncia o que no la tramite conforme dentro del lapso de las 48 horas cuando así ha sido notificado. Entonces, además de la violencia institucional, que ya la tenemos, que es una violencia cuando los funcionarios, el Ministerio Público, los jueces, no dan cumplimiento irrestricto a los derechos de la mujer, la institución te revictimiza y entonces tú tienes derecho a denunciar a la institución por no darle cumplimiento a las solicitudes conforme a lo que establece. Voy a hacer un stop aquí antes y disculpa que te interrumpa. Esto lo que significa, mis queridos oyentes, mujeres, que ustedes tienen que exigir de todos los órganos receptores de denuncia que se les respete, que se le dé validez al verbatim, o sea, al cuento que tú estás relatando, porque lamentablemente, Milagro, tú y yo que trabajamos con esto, yo siento profunda tristeza e indignación cuando muchas mujeres tienen que buscar el apoyo de un abogado o una abogada para que se les respete lo que quieren decir ante un funcionario, porque también lo he visto. Así es. No, esto no es con el Ministerio Público, pero sí lo he visto con las policías, cuando tú vas con una mujer
¿Y usted qué le pasó? ¿Y por qué quiere denunciar? Y verdad, no, un funcionario no está para preguntarle a una víctima, Milagro, ¿será verdad? No, usted tome la denuncia y tramite, porque si no, amigos y amigas, eso genera lo que se denomina violencia institucional, que la víctima puede denunciar a ese funcionario. Eso es importante que quede claro esta noche. O sea, tenemos las mujeres que O son que, víctimas de violencia, derechos. Lo explico o que porque se tenemos que limiten, quedar claro. hay casos en los que le dicen a la mujer, si denuncia, va a ir preso no sé cuántos años para que la mujer, que evidentemente se encuentra en ciclo de violencia, se arrepienta y formule la denuncia para entonces no realizar la labor. Miren, además de esos derechos, la mujer víctima de violencia tiene una serie de derechos laborales que le garantiza, una vez que ella está en este proceso, ella debe notificar a su superior de la situación que está viviendo y la ley le garantiza que esta persona tiene que darle los permisos necesarios, o sea, los jefes, los coordinadores deben dar los permisos necesarios para que ella pueda acudir a hacerse las evaluaciones físicas, las evaluaciones psicológicas y a estar pendiente de su caso. Además de eso, tienen derecho a una atención gratuita. Señores, la mujer víctima de violencia puede solicitarle al Ministerio Público o puede solicitarle al tribunal o puede ir directamente a los institutos nacionales o regionales de la mujer a solicitar atención gratuita. Existen defensoras que están facultadas para acudir a acompañar a la víctima durante todos los procesos. Y entonces, si yo no tengo con qué costear un abogado, puedo solicitarle al Estado, porque la ley así lo obliga, a que me designe una persona que me oriente en mis derechos. Yo tengo derecho a celeridad, yo tengo derecho a gratuidad, tengo derecho incluso a la facilidad de las copias y vemos lo costoso que está la situación y lo difícil que es para una mujer víctima obtener pues los medios necesarios para tener las copias certificadas de su propio expediente, que es lo único que te va a garantizar que tú puedas hacer un ejercicio efectivo porque tienes que concluir el proceso. Es lamentable lo que dices tú, Lirio, que tengamos, que la mujer, si no viene acompañada de especialistas, abogados, es más, si es revictimizada con los abogados, imagínate, sin el acompañamiento de un especialista del derecho. Qué triste, pero es que esto es muy triste. Se hizo muchos años que tiene esta ley ya, de verdad. Bueno, pero es que este programa justamente lo quiero hacer para que quede claro y que todas las mujeres que lo están oyendo, pues exijan su derecho. Una vez entonces... Sí, disculpe que te interrumpí. No, tú sabes que hay algo importante que tiene la ley en este artículo 45, que ahora se establece la intervención en el proceso. La mujer tiene derecho a intervenir así no se haya querellado. ¿Te acuerdas que antes tú tenías que estar rogándole al ministerio? Ahora no, ahora el Ministerio Público y los tribunales están obligados a dar cumplimiento a las solicitudes y eso es lo que no han entendido los representantes del Estado. Cuando una mujer te hace una solicitud, ya no es una petición, es una obligación, porque lo dice la ley y porque lo dice el artículo 122 en su reforma, que también fue el año pasado, en el año 2021, que hubo la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que te dice que la víctima ahora tiene derecho no solo a solicitar diligencia, sino a impugnar las decisiones que no le sean favorables, tiene derecho a impugnar el sobreseimiento y tiene derecho a impugnar las sentencias absolutorias. Esta ley es maravillosa, como lo hablábamos en nuestra cámara, Milagro. El problema acá es de cumplimiento y creo que es del personal. Lo que pasa es que tendríamos que también tendríamos que irnos para escoger un personal que sea apto, y esto es una opinión muy personal, para que trabaje con violencia contra la mujer. Tendríamos que hacerle un examen psicológico a cada uno de los funcionarios, porque tampoco sabemos cómo fuimos criados en una infancia. Si tú vienes de un hogar violento, si vienes de un hogar machista, entonces eso va a influir al momento de recoger una denuncia a una mujer víctima de violencia. Y una opinión personal. No, es que lamentablemente, bueno, yo tuve conocimiento de un funcionario hace años que fue seleccionado como fiscal de violencia, había sido procesado por delitos de violencia. O sea, el colmo. Sí. Es que es así, eso no puede ser. O sea, tú no puedes poner a funcionarios. O sea, o una mujer que haya sido víctima de violencia tampoco puede estar liderando una situación de control porque jamás va a ser objetiva, va a partir de la subjetividad. Entonces, para ella la mujer siempre va a ser víctima y vamos a estar claros que nosotros no estamos pidiendo una ley que garantice que sean solo las mujeres que resulten favorecidas,
sino que estemos en situación siempre de igualdad. El hombre no ha entendido que lo que nosotros queremos no es un género sobre el otro, sino una situación de igualdad, o sea, que trabajemos en igualdad de derechos. Quien no se ha visto desfavorecido por una situación de género, no puede entenderlo. O sea, la gente dice, pero ¿por qué si ustedes tienen los mismos derechos? Miren, no. Cuando usted va a solicitar un trabajo como mujer, su apariencia física es importante, le mandan a hacer exámenes a ver si usted está embarazada, su edad también es importante porque si usted ahora está en edad productiva tampoco conviene mucho, si usted es una mujer mayor tampoco conviene mucho, cosas que al varón no se le hace. Entonces, generalmente si son carreras que son masculinizadas, por ejemplo las ingenierías, entonces estamos en desventaja. O, por ejemplo, para los bomberos o para las policías, siempre estamos en desventaja porque supuestamente somos un sexo débil y la gente no lo ve, pero eso está pasando. Pero no te pero traigo a colación el caso de las dos muchachas jóvenes que fueron las primeros pilotos que acaban de manejar un avión de Conviasa, bueno, y acaban de interponer una demanda por difamación porque una serie de hombres machistas dijeron que las mujeres que eran unas malas profesionales. Entonces, estamos en el año 2022, dos mujeres jóvenes preparadas. Claro que unos hombres consideraron que las mujeres, como manejamos mal vehículos, porque es un estereotipo, mucho más va a ser avión. Entonces, imagínate, es una cosa inaceptable. Es un estereotipo que tenemos que romper. Así es. Y no solo eso, estamos viéndonos influenciados por deportes pidiendo que ciertas playas estén privatizadas porque a ellos les afecta ver la desnudez de la mujer venezolana. Bendito sea Dios, es mi país, o sea, es mi derecho. Continuemos ahora. La mujer denuncia en esos sitios, en los órganos receptores que acabamos de citar. Sí, es que somos muy apasionados con lo que hacemos y nos desviamos un poco del tema. Una vez que acabas de referirte a estos órganos receptores rápidamente, ¿cuál es el procedimiento entonces una vez se inicia la denuncia? ¿Milagro? Ok, se supone que el Ministerio Público o el órgano receptor debe completar un expediente. Este expediente, este es el único caso donde todo se realiza desde el mismo momento de la denuncia. Este expediente debe contener la denuncia, debe contener la notificación de los derechos de las víctimas suscritos por ella, debe contener las medidas de protección que fueron dictadas, debe garantizarse que se levante un acta, por ejemplo, cuando se está denunciando violencia patrimonial, que no es la patrimonial, porque todo el mundo cree que violencia patrimonial es solamente los bienes que si los bancos, que si las cuentas, que si los apartamentos. Señores, existe violencia patrimonial si tú me destruyes mi celular, que es propio, si me destruyes el carro, si me destruyes la lavadora, si me destruyes la cocina, si me dejas si te vas y me dejas sin los elementos necesarios para mi subsistencia, si me afectas en mi trabajo. Entonces, todo eso debe dejarlo constancia en el Ministerio Público o el órgano receptor desde el momento en que se toma la denuncia, y así lo exige la ley. Ahora es un requisito que está establecido en la formación del expediente. Además de eso, por supuesto, debe notificarse de forma inmediata tanto al órgano al órgano jurisdiccional de la apertura de una investigación, porque estos son los únicos casos excepcionales que están judicializados desde el principio, desde el mismo momento que tú tomas la denuncia, claro. Y también pues debes notificar al presunto agresor. No puedes exigirle a alguien que cumpla unas medidas cuando no está notificado conforme a derecho, y recordemos que con las bases de la ley, lo que establece el artículo 122 de la ley especializada, para que corra, porque esta investigación tiene un lazo preclusivo de 4 meses. 4 meses que se inician, o que la ley misma te determina, inician a partir del momento en que esta persona es notificada de las medidas de protección. Sí, es sumamente importante, porque si se vencen los lapsos y esta persona no ha sido imputada, y se le declara la omisión fiscal y se abre el lapso para que la víctima pueda presentar su acusación particular propia, esta notificación surte a los efectos de una imputación de acuerdo a la sentencia 1268 del 14 de agosto del 2012, que es una sentencia, es ley de la República, porque está publicada en Gaceta Oficial y es vinculante para todos los órganos de la República. Todos me preguntan, ¿pero cómo sigue vigente? Las leyes se derogan por otras leyes. Claro, si la ley no dice nada en específico, tienes que mantener la vigencia de la ley anterior. Así es, así es.
Tenemos que hacer el segundo corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Milagro Rengifo acerca de el procedimiento de denuncia en los delitos de violencia contra la mujer. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos con el abogado Milagro Rengifo acerca del procedimiento de denuncia en los delitos de violencia contra la mujer. Mi querida doctora, hemos llegado ya a los minutos finales del programa. Pero no quiero irme antes de que tú expliques rápidamente, una vez que la mujer denuncia, al hombre le imponen lo que se denomina las medidas de protección y seguridad. Es una cosa que esa medida nadie sabe para qué son, ni las propias mujeres. Quiero que expliques qué es lo que es una medida de protección y seguridad y para qué sirve, porque tiene su finalidad. Claro. Y que tiene que ser respetada por el hombre. Figúrate tú que esto es un carácter excepcional, porque recordemos que en materia penal nadie puede ser impuesto de limitaciones si no ha sido imputado formalmente de la comisión de un delito. En materia de violencia de género, por eso es que les recuerdo a todos nuestros colegas que esta es una materia especializada, la persona nace con imputación material desde la presentación de la denuncia, efectivamente, porque tú verás que a ti no te niegan el acceso cuando tú eres representante del presunto agresor, porque él ya está identificado con nombre y apellido y sindicado en la comisión de un hecho jurídico. Así es. Entonces, estas medidas nacen en favor de la víctima, pero caen en cabeza del imputado. Y tiene tres connotaciones importantes que debemos recordar. Una, son de carácter obligatorio. Señores, ese papelito genera consecuencias jurídicas. Si usted incumple una medida, está violando y está en desacato a la autoridad. Porque recordemos que el Ministerio Público, en este caso particular de protección de los derechos humanos de la mujer, tiene un amplio margen de aplicación. Pero más grave aún, si las medidas son dictadas por un órgano judicial, es una medida jurisdiccional cuya aplicación implica una desobediencia directa a la autoridad. En el Ministerio Público tendrá que instaurar el procedimiento y notificárselo al juez, pero si la medida es dictada en una situación flagrante directamente por el tribunal, si usted desobedece, está en desacato, en una desobediencia a la autoridad directa. Número uno. Número dos, las medidas de protección y las medidas cautelares que se dictan son siempre en pro de la protección de la víctima, para garantizar que ella pueda tener una vida libre de violencia. Y número tres, señores, esas medidas perduran durante todo el tiempo que dura el proceso. Es decir, le explico, usted le da un sobreseimiento en control, todavía esas medidas subsisten. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento tiene apelación en la Corte de Apelaciones. Los casos de violencia, con excepción de las violencias sexuales, los femicidios, las tratas y los tráficos, además de la violencia política, que tienen unas penas altísimas, y la violencia obstétrica, que también aumentó, así como la esterilización forzada, no tienen casación. Sin embargo, hasta tanto eso no sea una sentencia definitivamente firme, esas medidas subsisten, de manera tal que tienen valor hasta tanto queden definitivamente extinta por una sentencia definitivamente firme. Para aquellos que no manejan los conceptos jurídicos, significa que ya la única ratio que a usted le corresponde es acudir a la Corte Celestial. Agotaste todo. Entonces, en ese caso, las medidas, porque es importante que se sepa, porque hay abogados que malorientan a sus clientes y dicen, bueno, ya obtienes el sobreseimiento, vamos para la casa. No, señor. Usted tiene que ser un abogado que garantice que su cliente no se vea vinculado a nuevos hechos de violencia. Entonces usted debe explicarle a él, esas medidas subsisten hasta que se ponga fin al proceso, debemos agotar todas las vías. Importantísimo. Hay medidas como, por ejemplo, que parecieran insignificantes, pero que son de importancia sustancial. Todo el mundo está pendiente de la medida del numeral tercero o del numeral cuarto, que significa la primera, la salida inmediata del agresor del hogar conyugal. Señores, a mí no me interesa como Ministerio Público, como órgano jurisdiccional, quién es el dueño de la casa. Usted puede tener los 18,000 títulos de propiedad. A la ley eso no le importa, porque en violencia la propiedad no es lo importante. La ley le ordena a usted salir de ahí indistintamente quien sea el propietario del inmueble, siempre y cuando eso sea el asiento del hogar conyugal.
Así Listo, es. se acabó eso. Concubinario, yo vivo ahí, tengo mi relación de noviazgo, lo que sea. Lo que sea que implique una relación entre un hombre y una mujer, porque en ese ámbito sí lo aplica la ley, todas las relaciones, noviazgo, concubinato, Sí. amantes, novia madrina, etcétera. Entonces, en ese caso también ampara la ley. Ay, claro que sí. Claro, No lo ampara también tenemos que ser con los. sinceras. Claro que sí, Claro, hay claro que que ser sí. sincera, porque en el Claro. concubinato putativo le dieron derecho a aquellas Sí, personas, no estamos señor. hablando solo de las mujeres, estamos hablando también del amante masculino, Así aquellos es. que puedan demostrar que efectivamente no tenían conocimiento que la persona era casada, pues, Ah, o que estaba en concubinato. Bueno, estas medidas que ordenan la salida, ese punto es importante. Además que esta es una medida extrema que al Ministerio Público se le dio instrucciones y también a los órganos policiales que debe ser en casos extremos. sí. El numeral cuarto que implica cuando la mujer está fuera del Ah, hogar conyugal, la ha sacado, la deja sin los medios, se ordena la el reinserción de reintegro. la víctima y la salida inmediata del agresor. Es decir, es lo único que puede en ese momento retirar, ojo con esto, son sus enseres de trabajo. Entonces, no es que yo me voy a llevar la televisión, no, Sí. señora, a menos que usted repare La televisión, nevera, la cama. la cama, Correcto. la nevera, la lavadora. No, señor, usted no puede tocar Así absolutamente es. nada de eso, porque, y hay que recordarle a los fiscales del Ministerio Ujú. Público la existencia de la violencia patrimonial que está en el tercera parte del artículo 64. Cuando una persona se le ordena la salida del hogar conyugal, incluye la misma pena que los que son separados legalmente Sí. o los que están en situación de separación de hecho o los que están divorciados. Aquí no importa si está casado, divorciado, en concubinato. No importa. Si hubo una medida de salida del hogar, todo lo que haga el hombre que afecte la economía y el patrimonio de esa víctima con posterioridad a esa salida es violencia patrimonial. Es importante tenerlo Ojo con claro, eso, claro. queridos compañeros abogados, que ustedes deben garantizar que esa persona no cometa nuevos delitos, porque en principio puede ser una violencia física, pero si a esta persona se le ordena la salida de la casa y desvalija la casa, señores, tiene una violencia patrimonial. Así Entonces es. hay que tener cuidado con esos detalles. Y dos que son importantes, Lirio, que es la del numeral quinto, que dice prohibición o restricción de acercamiento. Ojo con esto, que todos los que tengan hijos Sí. menores, adolescentes, porque si no las de especialidad nos guindan por decirle menores, niños, niñas o Y adolescentes, adolescentes. deben optar de forma inmediata por la regularización de los regímenes de convivencia, Así porque es. violencia no puede violar los derechos de los niños. Importante Por eso es que el que numeral aclaremos quinto, eso. Ujú. Es muy importante aclarar eso. muy importante. Generalmente por eso es que la ley habla de restricción o prohibición. Cuando hay niños, niñas y adolescentes cuyos derechos deben ser garantizados. Recordemos Claro. que el derecho a ver al padre no es un derecho del padre, es del niño, la niña o Claro. el adolescente. Así es. Entonces, en ese caso particular, la ley de violencia no puede violar derechos humanos. Estaríamos entre Claro. derechos humanos de los niños y derechos humanos de la La mujer. ¿Qué mujer. dice la ley? Restringe el acercamiento y por eso debe regularizarse los regímenes de convivencia. Cuando usted tenga un cliente que es sometido a una prohibición de acercamiento y haya esto, usted mismo lo lleva ante los fiscales de Claro. protección o ante el Consejo de Protección también puede ir para que regularicen el régimen de convivencia que puede ser voluntario. Si no llegan a una situación voluntaria es que van al tribunal, pero en Claro. principio siempre puede ser voluntario para que se le establezca el derecho a esos niños a mantener su relación parental con el padre. Y el Así es. otro es el numeral 11. Señores, cuando a ustedes le imponen, si la mujer tiene una dependencia económica absoluta, ay, que eso es una vaga. Ay, Esa sí, mujer qué yo siempre la he horror. mantenido. Qué Ella horrible. nunca ha dado nada para esta casa, eso es culpa suya, usted tomó esa decisión, usted le dijo a ella que no trabajaba, usted le restringió sus derechos económicos, usted le restringió sus derechos laborales, usted la acostumbró a esa situación y ese es un derecho ya ganado. Una mujer, por ejemplo, de 40 años, que puede tener todas las miles profesiones del mundo, pero Claro. nunca ha trabajado, ¿cómo sale Fuera, al mercado? trabajado fuera del hogar, porque el trabajo del hogar Fuera del es hogar, horrible y en es un peor trabajo pagado formal, y se hace gratis. Se hace claro. trabajo, se hace un trabajo extremadamente mal pagado.
salir esa mujer a cumplir un trabajo laboral formal. Formal pues, fuera de tu casa, claro, correcto. y fuera Correcto. de su casa, y si no tiene experiencia, imagínate tú, yo puedo ser abogada, pero yo nunca he litigado, no es fácil para mí relacionarme, Claro, conseguir clientes y hacer todo lo que tenga que hacer para obtener los medios económicos para sostenerme. Entonces, así cuando yo es. tengo una dependencia económica del hombre, la ley establece que usted debe darme, por supuesto, después de una evaluación o del equipo Claro. multidisciplinario o de la unidad técnica especializada del Ministerio Público a través de sus trabajadores sociales, para determinar la dependencia económica y que se Claro. produzca pues el pago de esa indemnización mientras ella logre estabilidad económica para su subsistencia. Y eso lo Eso celebro es porque también, eso muchas lo mujeres celebro, quedaban. quedan en el abandono, y eso está bien porque a mí me parece muy desafortunado cuando los hombres dicen, y cuando las mujeres también dicen, pero chica, esta no hace nada. ¿Te parece a ti que tener el cuidado de una familia, lavar, planchar, cocinar, aunque no tengas, no lo hagas tú, tengas una doméstica, tengas la responsabilidad, no es hacer nada? Todos los que hemos sido madres, que sabemos que trabajar fuera y tener una casa es difícil, entonces no podemos permitir eso. ¿Cuáles son tus redes, Milagro, para que las personas te puedan contactar? Bueno, conmigo se pueden comunicar a través de mi IG o mi Instagram, que es Miracle, Milagro en inglés, 8250, o a través de los Twitter, que son @Miracle Venezuela, que es Milagro en inglés, Venezuela sin la A, o @Milageo Rincones, que es otro de mis Twitter. Igualmente, a través de mi correo electrónico, cualquier cosa me pueden escribir por allí. Es milagro.rengifo07@gmail.com. Estoy a sus órdenes. Y bueno, también quienes no me conocen, yo tengo por ahí unas capsulitas con una colaboración con Radio Aragua, que se pasa a través de todas las redes sociales especializadas en materia jurídica, y que bueno, las pueden conseguir también en mi Instagram por si acaso tienen alguna duda, porque yo hago ahí análisis jurídicos de cada uno de los tipos delictivos y de las innovaciones de la ley. Ay, muchísimas gracias, Milagro, por tu intervención. Me encanta el tema, soy apasionada igual que tú. Y bueno, este será el primero de muchos programas que vamos a hacer porque me voy a comprometer contigo y con mis televidentes, que vamos a hacer programas para explicar los tipos penales que contempla la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida de violencia. Será el primero y ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias, de verdad. Fuiste bastante específica. El tiempo, por supuesto, en televisión es muy rápido, pero creo que abordamos lo más importante. Yo agregaría que en todos aquellos casos en los cuales una mujer se siente víctima de violencia, pues debe buscar el apoyo técnico de un abogado o una abogada especialista en el área, porque como dijimos durante toda la entrevista, aun cuando el área de violencia contra la mujer es dependiente del derecho penal, tiene especificaciones muy propias de este procedimiento. Igualmente, yo hago un llamado a las mujeres que nos escuchan esta noche, aun cuando se sientan miedo, porque el miedo es libre, y aquellas mujeres que están inmersas en un ciclo de violencia, por supuesto están muy presionadas, no solamente por el hombre que las amenaza, sino por su ciclo social, deben denunciar. Busquen ayuda de un familiar, de un padre, de un pastor o de un profesional de la psicología, para que ustedes puedan dar el primer paso para salir de la violencia contra la mujer, que es el denunciar. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien, y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.